Buenas, buenas, ¿cómo va, gente? Acá estamos en vivo una vez más en el canal de Age of Entropy. Bienvenidos hoy, bienvenidos. Miércoles 22 de diciembre, estamos a 2 días de Navidad. Estamos a 2 días de Navidad nomás. Se termina el año, se fue el año. ¿Y cómo se fue el año? Se fue hecho un quilombo. Se fue un chunquilombo. Log4j, Log4j, como quieran llamarlo. Qué quilombo que se armó ahí. Varias personas estuve leyendo por Twitter que tuvieron que hacer varias horas extras el fin de semana porque justo salió un viernes la vulnerabilidad, se hizo público y como es tan crítica, ¿no? Como está corriendo en prácticamente casi todas las aplicaciones Java sabidas y por haber, es una librería, un módulo tan utilizado en Java. Se ha armado un tema. Así que hoy tenemos un streaming especial. Para charlar con César Rodríguez acá. A ver cómo Log4j, cómo la vulnerabilidad, este Remote Code Execution impacta en aplicaciones Android. Vamos a estar viendo un poco la vulnerabilidad. Vamos a estar comentándola, cómo funciona, cómo podemos llegar a explotarla. Y vamos a estar charlando un poco si tiene algún impacto en aplicaciones Android, ¿no? Nosotros que estamos haciendo ahí auditoría de aplicaciones Android, que estamos tratando de encontrar bugs de seguridad en apps Android, vamos a ver si Log4j, Log4j, como quieran llamarlo, tienen algún impacto. ¿Estás por ahí, César? ¿Cómo estás? Vamos a ver si tenemos a César. No lo tenemos por acá. Ya va a estar viniendo, se fue a buscar un café. Día largo hoy. Log4Java, dicen por acá en el chat. Sí, Log4. Log para quilombo, es loguear para quilombo. Es increíble que una librería de login termina permitiendo ejecución de código, ¿no? Una librería de login que lo único que tenía que hacer es escribir a un archivo, escribir texto, termina logrando ejecución de código, termina permitiendo ejecución de sintaxis JNDI y demás. Lo tenemos por ahí a César, me parece. Estoy escuchando ahí Sí. el micro. Hola. ¿Cómo Perdón. va, César? Llegué tarde. No ¿Todo pasa bien? nada. ¿Todo Qué bien? lujo, qué nivel llegar ¿Qué tarde a tu nivel? propio stream, ¿Qué nivel, papá? Chicos, yo llego tarde, es así. Este es Cuando uno así. se le sube la fama, La fama. pasa eso. La fama se Eh, subió. Se fue a buscar un café porque está full. Estuvo todo el día preparando el Sí, stream ahí, y mucho código, sí, mucho me quilombo. llevó, Así que me se fue a llevó buscar bastante tiempo, un bueno, verdad, café prepararlo. para preparar todo. Pero Sí, bueno, sí, sí, sí. revive muertos, si no, complicadísimo. Más a esta etapa del año, estamos a 22 de diciembre, ya estamos que no Esta etapa damos del más. año, sí, esta No hora ya damos está más. así. Me imagino, Nada más, ¿cómo está bueno. el chat por ahí? ¿Cómo está el chat? Veo que hay varias personas conectadas. Están hechos miércoles, ¿no? Ya quieren cerremos todo, dijeron, y lo que venga, Sí. ¿no? Que venga el año que viene y Y vacaciones. yo me imagino, ¿no? Chau, chau. Perdón, volviendo con esto del Log4j, Sí. que viste, por ahí, bueno, nosotros trabajamos en ofensivo, ¿no? Entonces nuestro Ah, trabajo sigue siendo el mismo. fácil, ¿viste? Fue Imagínate alguien que fácil. está, claro, para nosotros al contrario, es como todo este tipo de bugs, es como venga, Qué uno más, ¿no? diversión, qué Como todos los que diversión, salen. ¿no? Mirá que Pero joda. me imagino todo del lado de la gente que hace defensivo, hace blue team o mix. Llega a fin de año, estás cansado y de repente tenés que salir a parchear. Un Developers viernes. también, ¿no? Un viernes. Esto salió un Viernes viernes. Sí, viernes, o sea, el 10 de diciembre que se hizo público, si mal no recuerdo. Y salir, viste, imagínate que si tenés un montón de aplicaciones viejas, salir a parchear las aplicaciones, salir Todo. corriendo, Todo lo fin de que tiene año, Java todo. prácticamente está utilizando Log4j en algún punto. Eso es lo increíble. El uso de la librería es tan amplio y la explotación también es tan sencilla, no requiere el scope, no, o sea, el vector de ataque es muy amplio también. Puede Sí, suceder, sí, es potente, es rápido, es tiene no autenticado. Los condimentos, todos los sí, condimentos, todo el sí hay, chimichurri ahí. tiene limitaciones. Sí. Tiene todos los condimentos para hacer cosas. Obviamente que depende mucho el contexto, ya vamos a ir hablando. Obviamente. Seguramente muchos de los que están ahí en el chat, seguramente ya estuvieron viéndolo, digamos, ya estuvieron probándolo, así que también no
por ahí es un poco distinto a otros streams donde por ahí hay gente que recién se está metiendo. Creo que en relación a este bug, muchos van a poder aportar conocimiento, comentarios, experiencias, si alguno ya lo explotó en algo, si sacó algún bounty con eso. Más de uno debe haber sacado un lindo bounty relacionado con Y esta sí, sí, vulnerabilidad. totalmente, totalmente, sí. La verdad que yo creo que sí, no sé si justo en el chat, que nos están viendo, nos están escuchando, Perfecto. pero bueno, cuenten sus Charlemos historias. un poco, César, ¿qué vamos a estar viendo el día de hoy? Hoy vamos a estar ¿Qué viendo vamos a ver hoy? Log4j, Bien, pero exactamente qué de Log4j. Vamos a estar hablando de la bien, ¿qué vamos a ver? vulnerabilidad. Vamos, ¿Qué tal? bien, yo pensé, lo planteé, lo pensé mucho, cómo encararlo esto, y la realidad es que se ve la pantalla, ¿no? Se ve el Sublime. Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, esta Cualquier es la... cosa en el chat nos van avisando si se escucha mal, si se ve algo mal, nos van avisando, Sí, por sí, favor. sí, la idea es que ahora no vean por ahí eso, si hay cosas que no entienden, no pasa nada, después lo pasamos. Es más que nada para saber si ven la pantalla. Si ven una pantalla, listo. No importa que no entiendan el texto, porque ahí se ve chiquitito. Yo lo veo chiquito. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer desde cero, digamos, como para nivelar. Digamos, como no sabíamos el nivel de la gente cuán embebida está justo en ese tema. O sea, sé que hay gente que nos escucha, que nos ve, que sabe de seguridad, pero por ahí no específicamente de Java, ¿no? Entonces, la idea es ver rápido por arriba, que es Log4j, para el que no sabe nada. O sea, esto está pensado para caigo, salí de un tupper, nací de un brócoli, caí, soy Vegeta, recién caigo, y después de enfrentarme con Goku, bueno, supongamos en un mundo alternativo donde le fue un poco mejor, me pongo a ver Twitter y de repente me encuentro con esto. Bien, o sea, viene un marciano y bueno, la idea es esa. No sabes nada, no importa. Esto te va a servir porque vamos a explicar desde qué es lo Forfait, para qué sirve, muy rápido obviamente, no vamos a codear nada. La idea no es hacer algo de desarrollo. Después explicar JNDI, ¿sí? Como algunos saben, en realidad la vulnerabilidad del Log4j es una, y después la explotación se debe a JNDI, ¿no? Que es una cualidad en sí de Java, es un mix, o sea, digamos, la vulnerabilidad es una, no quiero adelantar ahora, pero digamos, la explotación se ve a algo exclusiva y enteramente Java. ¿No? Después, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué parte o qué cosa, qué funcionalidad de Log4j en particular llama o termina llamando a ese componente o a ese, de JNDI. Vamos a aprovechar, vamos a mostrar, bueno, un poco cómo es el tema, cómo es la explotación, qué pasos tiene, qué pasos son. Después vamos a pasar a mostrar las limitaciones y dependiendo del escenario y de en qué entorno esté corriendo, qué puede pasar o qué no puede pasar. Y después, al final de todo, vamos a mostrar, una vez que ya entendemos cuáles son los bugs, cuáles son, de dónde viene, cómo se puede explotar, en qué escenarios, vamos a mostrar cuáles son unas formas de detectarlos que nos parecieron bastante interesantes. Vamos a ver un framework de explotación que tiene un par de cosas interesantes. Y después pasaremos a hablar en Android si aplica, si no aplica, por qué no aplica. ¿Sí? Básicamente, o sea, el roadmap es ese. Por ahí parece largo y tal vez lo sea, no lo sé, no practiqué el speech, así que no sé si esto va a ser media hora, 40 minutos, una hora y media. Así que nada, esto no sé cuánto es. En porcentaje de Log4Shell vamos a tener un 70-80% y en Android va a tener poco, digamos. No quiero spoilear nada, pero vamos a tener poco de contenido en sí de Android. ¿Sí? Es más, va a ser mucho más Log4Shell. Sí me interesaba hacer todo el roadmap y explicar la vulnerabilidad para que entiendan el por qué en Android es o no es vulnerable, ¿no? Como que se puede inferir de lo que nosotros expliquemos. Y también otra cosa que a mí me interesó, no sé si les pasó a ustedes, es que yo empecé a leer algún blog, post y demás, y había un montón de cosas que no me quedaban muy claras cómo eran, o en el medio me perdía, o había ciertos detalles que en ningún momento explican. Entonces como que había un gap entre
la vulnerabilidad en sí y entender cómo es el exploit. ¿Sí? Es como que no sé, no sé si le pasó a ustedes al leerlo. Que decía, bueno, es esto acá, cuando en Log4j pasa esto, se explota así. Y acá tenés un framework, un shard que ejecutás y te permite explotarlo. Y en ningún punto te explicaban el cómo y el por qué es eso y qué formato tiene que tener el exploit. Nada de eso. Es como que ya lo daban por el sentado. Entonces, también me pareció interesante hacer esa explicación para cerrar ese gap, digamos, que está, digamos, no es algo que yo estoy inventando, ¿no? No es como una técnica mía o algo súper secreto. Está, lo que pasa que en realidad la explotación es una técnica vieja y el conocimiento y el know-how está ahí. Lo que pasa es que en estos blog posts esa parte la saltean y te dicen, bueno, esto se explota como JNDI. Listo, fin. Así que nada, bueno, eso es más o menos lo que vamos a ir viendo. Nos podemos ir salteando alguna cosa. Esto es bastante dinámico, así que cuando digan, che, chicos, ya está esto, o adelantamos, o se entiende, vamos fast forward y listo. Así que yo creo que vamos a estar bien con el tiempo, pero si sobra tiempo, vamos a empezar a ver algo de WebViews. ¿Les parece? Después le paso igual el material, el que no pueda estar, o el que... Tengo un par de links, un par de cosas copadas ahí, como que para que vayan viendo de última, si no están. No sé, ¿estás ese? Sí, sí, perfecto. Estaba acá controlando el stream. Eh, Joya. Perfecto, me parece perfecto. Cualquier cosa nos van avisando por el chat. Pero está Bien. buenísimo lo que tenemos para ver hoy. Bien. Bueno, lamentablemente no pude llegar a armar. A mí siempre me gusta cuando hago sobre todo cosas relacionadas con Java o Android, explotación, hacer POCs en código y debuguear. Lamentablemente por el tema del entorno y que estaba trabajando en la Mac, esta M1 que no corre solamente cosas con ARM, no pude instalar versiones viejas del JDK como para hacer una POC. Con lo cual no va a haber tanto código, o sea, va a haber código, pero no va a haber mucho exploit y cosa dinámica, al menos no ahora. Lo aclaro nomás porque intenté hacerlo y la verdad es un lío. Llega un punto donde tenía que instalar una versión de JDK vieja y Brew no la tenía, entonces tenía que empezar a descargar no sé qué cosa y a compilarla y dije, bueno, ya está. Nada, es mucho más fácil por ahí en un Linux o una Mac con x86, ¿no? Así que nada, bueno, no, aclaro eso también porque me quedó un poco la vena. Tal vez en algún momento hago un blog o algo, o les muestre alguna POC en algún momento cuando lo haga. No prometo nada, pero bueno. Bien, así que arrancamos. Comentarios ahora, dudas de sesiones pasadas. ¿Alguien tiene comentarios? No sé si estuvieron preguntando algo, cómo andan. Yo llegué medio tarde, así que las presentaciones y No eso hay no llevé. No, nada, preguntas por tranca. el momento. Bueno, Si la vamos, gente no vamos. comenta nada por ahora. Pero no habían preguntado Bien, nada en específico. Habíamos charlado un poco, saludado y comentado un poco el tema que había sido la vulnerabilidad, ¿no? Todo el tema, bien. cómo tuvieron que salir corriendo por charlas y la gravedad que hubo. Y las corridas que terminó desencadenando, ¿no? Mal, mal. Bueno, bien. Bueno, entonces arranquemos. Bueno, Log4j. Empecemos por eso. ¿Qué es Log4j? Log4j es una librería vieja, quiero aclarar, esta es una librería de esta hace 2000, en principios de 2000, que se utiliza, como bien dice como bien se explica en el coso, se utiliza para loguear, para generar logs, ¿no? Creo que es una de las, en Java, en su momento, pre-Spring, pre-Maven, todas esas cosas, era la librería que se usaba por defecto en la mayoría de los aplicativos porque, primero, no había otra, o las que había no eran tan flexibles como Log4j. La realidad es que con Log4j en su momento fue un antes y un después, ¿no? Log4j planteó cosas que al menos en Java no existían antes, por ejemplo,
definir el tipo de log, es decir, si es error, si es debug, si no es qué cosa, ¿no? Todo eso dentro del código, y después tener una configuración que te define o te permite definir qué tipos de mensaje se loguearon o no. Entonces, uno con código, uno podía poner en el código, por ejemplo, muchas cosas de debug, algunas de error, de info y demás, y después con una configuración, que es un XML, no lo vamos a ver porque tiene muchísimas opciones, sin tocar el código, uno le permite configurar a qué nivel loguear, ¿sí? Es muy común, y de hecho pasa hoy en día en las librerías, que uno cuando está corriendo modo local, corre modo debug y printea un montón de cosas, cuando lo sube a producción, le setea, le configura ese valor y loguea muchas menos cosas. ¿Sí? Bueno, eso antes de Log4j, hace mucho, mucho tiempo, no existía, o al menos no era tan conocido. Log4j lo popularizó y por otro lado puso como un montón de configuraciones posibles, un montón de engines o implementaciones de logs. De repente uno podía loguear un archivo, uno podía loguear directamente por consola o hacer request HTTP a un lado, ¿sí? Uno podía extender el modelo también. Adicionalmente, uno por ahí se concentraba solamente en qué mensaje mostrar y después dentro de la configuración uno podía agregar información como la fecha y el formato de la fecha, qué thread es el que corrió ese bug, no sé, millones de cosas. ¿Sí? Nada, eso le generó mucha popularidad y lo hizo que en su momento fuera como un estándar de facto. ¿No? Después fue evolucionando evolucionando, ¿no? La tecnología, las necesidades y de Log4j salió Log4j 2, que es la versión, recordemos, la vulnerabilidad está en Log4j 2, no en Log4j 1. Y después se empezaron a generar otras, como SL4j y otras librerías. De hecho, hoy en día, tal vez me puedan corregir, en general, en las implementaciones más nuevas de Spring ya no se usa Log4j. Tiene un engine propio, ¿sí? Que no me acuerdo ahora el nombre, Logback puede ser o algo así. Tienen ahí comentario el que sepa, sea un desarrollador. Entonces ya no se usa más, ¿sí? De hecho, si se fijan, la última implementación con funcionalidades me parece que habrá sido hace 2 o 3 años. Sigue mantenimiento, pero no hay versiones nuevas en general. Nada. Entonces, digamos, en sí, esto impacta a, en general, aplicaciones relativamente legacy. ¿Sí? Eso también es importante, digamos. Obviamente, una aplicación que empezó hace 4 o 5 años, y es probable que tenga Log4j. ¿Sí? Bien. Eso es una breve introducción rápida de Log4j. Ahora tenemos acá. Vamos a mostrar ahora. Acá, brevemente. Ahí va, lo tiro por acá. Un Eclipse. ¿Sí? Y tenemos acá una implementación mínima de Log4j. Si ustedes quieren jugar con esto, después se lo podemos empaquetar y algo. Básicamente acá yo lo hice a mano a propósito para no usar Maven ni nada de esas cosas. Importé 2 librerías, la API y la Core. La vulnerabilidad se encuentra en Log4j Core, ¿sí? No en la API. ¿Sí? La API tiene como interfaz y Log4j Core es lo que implementa las cosas. ¿No? Y tenemos un main, ¿sí? De Java, vanilla, que bueno, tiene 2 métodos, después ahora vamos a ver. ¿Sí? Básicamente acá la vulnerabilidad tiene esta onda, ¿no? Donde uno loguea algo, ¿sí? De repente uno mete algo acá, ¿sí? Un string, ¿sí? Con algo que se llama, que tiene una sintaxis de lookup. Y eso triggerea la vulnerabilidad y después la explotación. ¿Sí? Entonces, más allá de, recordemos entonces, sumarizando hasta ahora, la información que nosotros tenemos es la siguiente. La versión no, o sea, obviamente la versión de Log4j, digamos, y si uno tiene Log4j, salvo que haya patchado hace poco, la versión va a ser vulnerable, ¿no? Porque recordemos que la versión
La que no tiene vulnerabilidades hoy en día es la 2.17, que salió hace 5 días, 6 días creo. ¿Sí? Las otras tienen alguna vulnerabilidad, algunas tienen vulnerabilidades más gruesas o no. ¿Sí? Antes de esta locura, digamos, el frenesí, la versión que estaba, la última, la 2.14.1, ¿sí? Que es esta que estoy usando acá, que esta es eh, vulnerable. ¿Sí? Y lo importante acá es, no solamente tiene que estar la librería, la versión correcta, va a depender de la versión de Java, eso ya lo vamos a ver más adelante, exactamente qué versiones y cuáles son las limitaciones. Y por otro lado, también lo que tiene que pasar es que tiene que haber input de usuario, ¿sí? Sin sanitizar, que se meta en el logo. ¿Sí? Esa también es una precondición, digamos, para aquellos que vayan a estar haciendo pruebas, ¿no? Esta precondición se tiene que cumplir. No necesariamente tiene que ser todo el contenido de esa forma, ¿sí? Pero tiene que tener al menos algo, ¿no? Por ejemplo, esto sí es válido. Esto que vemos acá, este es un bug, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es que simplemente el payload va completo en el logger.error en este caso, sino este es el bug. Otra cosa que es válida es esto. ¿Sí? Pongo el payload acá. Corro esto acá. Cierro esto para que compile piola. ¿Sí? Entonces tengo esto, digamos, este payload vendría a ser el input de usuario. Y esto, bueno, nada, entonces, como estábamos diciendo, básicamente es eso, el input es bastante flexible, ¿sí? Aunque sea input de usuario, el input de usuario tiene el payload, ¿sí? Si se santiza estamos en el orden, pero si no se santiza se concatena de alguna forma, o sea, en el medio, al final, al principio, listo. Eso cuando se manda al logger, digamos, hace cosas en el medio mágicas y termina generando, renderizando el payload y haciendo cosas mágicas que vamos a ir viendo qué es. Y termina ejecutando el exploit. ¿Sí? Ese es el tema. Hasta ahora tenemos a nivel código, esa es la pinta más o menos. Obviamente que, ¿cuál es bueno, obviamente el drama con este es que en general, digamos, si tiene Log4j, y es relativamente común que uno loguee cosas, ¿cómo se llama? Que uno loguee cosas de input de usuario, porque justamente esa es la gran, digamos, ¿qué pensaría el desarrollador o uno cuando desarrolla? A mí me pasó, de hecho yo seguramente habré dejado algún código con los proyectos que generara esto, hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pensaría uno? Decir, che, si pongo esto y no sanitizo el nombre del usuario, va a tener un remote code execution, no hay chance. Uno piensa que una librería de logs lo que hace es loguear cosas, básicamente. Entonces, bueno, nada, básicamente ese es el pelo, hasta acá esa información estaba, se explica en todos lados, no hay nada nuevo, ¿sí? Con lo cual cualquier blog que vean del Log4Shell va a tener esta explicación, tal vez un poco más cortita, pero va a estar, digamos, hasta acá no es nada bueno, nada nuevo, digo, bueno, espero que sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que se termina explotando acá, no? Básicamente, seguramente vieron o no este payload, ¿sí? Que tiene una sintaxis particular, y a uno lo que primero le llama la atención, o por ahí no sé, es este JNDI. ¿No? Después dos puntos, acá vemos un LDAP, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es esto de JNDI? Bueno, esta es una interfaz, esta es vieja, nació en Java, creo que 1.2, ¿sí? Hace, no sé si yo vi documentación la vez pasada, vamos a hacer la vez pasada esta semana, para esto, creo que había salido para Java, había salido, no sé, el 2000 y pico. Casi al origen de
Java, ¿no? Tiene esta interfaz, ¿no? Y básicamente JNDI es una API genérica que lo que nos permite hacer a nosotros es rapear o extender, ¿sí?, esta interfaz común, y uno puede implementar lo que se llama un directory service. Un directory service básicamente es, o en concepto, como una especie de base de datos, por así decirlo, que tiene en general key values, ¿no? Uno tiene una key, va con esa key y eso le vuelve un valor, o le devuelve algo, ¿no? ¿Sí? La gracia de JNDI es que es una capa de abstracción, ¿sí?, que a uno lo permite al desarrollar, utilizar JNDI, en Java es muy común esto, y abstraerse de cómo se implementa o cuál es el directory service que uno está usando, ¿no? Simplemente utiliza el código. De hecho, por ejemplo, hay algunos directory service que ya vienen implementados, eso es en la capa de Service Provider Interface, ¿sí? Vamos a ver si acá encontramos una imagen fácil. Esto es bastante común. JNDI, cualquier cosa. Java voy a poner. Me parece una comida, algo, no sé. Pero ve esa foto. Tenemos algo acá, ¿no? Entonces, JNDI API es una capa acá que tiene de abstracción. Después tenemos el Naming Manager que maneja los servicios. Y después tenemos en la capa de SPI, que es el Service Provider Interface, ¿sí?, que es la que sí se mete con los distintos tipos de servicios. Por ejemplo, ¿qué tipo de servicios son Directory Service? LDAP tiene, ¿sí?, que es común, todo el mundo conocemos. DNS también, un DNS también es una especie de key value, ¿no?, donde uno le pasa un domain y le devuelve un IP y le devuelve información, ¿no? NIS es algo medio abstracto, ¿sí? CORBA y RMI son dos formas de consumir clases o llamadas a métodos de forma remota, ¿sí?, que es propio, muy común en Java. No sé si otros servicios tienen, de hecho, ¿sí? Entonces, la idea de JNDI es como algo medio genérico que rapea cosas, ¿sí? Esa es más o menos la idea. ¿Para qué se usaba esto? ¿O para qué se puede usar esto? ¿Sí? Entendamos que esto por ahí es un concepto medio viejo, ¿sí?, que surgió hace mucho. Entonces, por ahí, hoy en día, con componentes de microservicios, pues no tiene sentido, porque todas estas cosas se resuelven de otra forma, ¿no? Pero en el pasado, donde por ahí no tenías una infraestructura, no teníamos un clúster de Kubernetes que tiraba y con 28 Docker y ya te armaba todo junto, ¿sí?, era todo más manual. Estas cosas permitían extender ciertos comportamientos, ¿sí?, o consumir ciertos servicios, ¿sí?, entre distintos procesos, ¿sí? Por ejemplo, RMI era una forma muy común de hacer llamadas remotas a métodos, ¿sí? Y estas llamadas eran digamos, una comunicación al estilo binario, ¿no? Uno tenía un registro, digamos, por así decirlo, que tenía distintos métodos, distintas clases, distintas cosas se podía llamar del otro servidor, y se llama, y esto también le permitía a uno llamar eso, ejecutaba en el servicio algo y te devolvía un resultado, ¿sí? Hoy en día uno eso lo hace en general con ¿qué? Microservicios, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta esos comportamientos, esos conceptos, y que estas cosas después hoy en día tal vez se usen, pero uno tal vez no la usa directamente, porque hay un montón de componentes, un montón de cosas ya creadas desde hace mucho tiempo, que son soluciones enterprise, que por ahí tienen en la base este tipo de cosas, y uno nunca lo va a saber, ¿no? Entonces ahí también está el problema, porque por ahí uno cree que no lo está usando y realmente la base, por ejemplo, no sé, imaginemos que JBoss usa esto. Entonces uno de repente usa JBoss y, de repente dice, y yo no soy vulnerable si no tengo los for J, pero bueno, tal vez JBoss sí tiene. Entonces si encontrás algo en JBoss que se usa de esta forma, listo, pauneado, ¿no?
Así que nada. Obviamente esto, JNDI, es algo que existe hace mucho tiempo, ¿sí? Y ya existen charlas y conocimiento de cómo se explota esto, digamos, no es algo nuevo. De hecho, los que encontraron, los security research, no sé si fue una persona o fue un equipo que encontraron esto, la forma de explotarlo, en realidad ya estaba, ya existía. ¿Sí? La única diferencia es que no se sabía que Log4j ejecutaba o hacía uso o resolvía, mejor dicho, nombres mediante JND. ¿Sí? Cuando tengan alguna duda o algún comentario, o un che, esto no es así, avisen también. La verdad que si bien yo desarrollé mucho en Java, esto no era cosa que yo usara mucho, así que hay cosas que aprendí hace poquito, digamos. ¿Sí? Si buscaron info, la charla de las que yo le digo que está y que existe y que fue en su momento, fíjense, Black Hat 2016, ¿sí? Donde acá explicaban los riesgos, los peligros de usar JNDI, ¿sí? De qué forma se podía explotar. Y la explicación está acá, ¿no? Y esto aplica, ¿sí? La arquitectura, te muestra cómo se usa, ya después ahora vamos a ver por algún caso, un ejemplo, ¿sí? Pero básicamente ya estaba, y ese es otro de los temas. En el 2016 ya se sabía que esto pasaba, ¿no? La gente que se dedica a hacer seguridad en Java, ¿sí? Application Security en Java, el concepto de JNDI y de que es una forma o que LDAP le permite a uno ejecutar código, está, y es una de las cosas que por ahí buscan dentro de las aplicaciones, ¿sí? Entonces ahí hay otra cosa que también está para reflexionar, es si esto era conocido, porque esto se dio en Black Hat. Black Hat es una de las conferencias más conocidas a nivel mundial. Si la gente de seguridad conocía esto y lo utilizaba y lo buscaba y lo explotaba, ¿por qué tardó tanto? ¿Sí? Log4j tiene la funcionalidad vulnerable, creo que de la 2.10, que es en el 2017, 2000, por ahí, que ya estaba. ¿Por qué desde ese entonces hasta hoy nunca nadie lo reportó? ¿No? Ese es el tema, ¿no? Otro tema, no lo vamos a tratar acá nosotros, un poco más filosófico, más para que les dejo para que piensen cada uno, y bueno, y cuál es el problema y cómo hacemos para evitar que esto pase en un futuro, ¿no? Porque hoy es con Log4j, mañana puede ser con otra cosa, ¿sí? Hoy tocó Log4j. Y si se fijan, esto pasa cada 2x3. De bugs que están hace 10, 15, 16 años, 20. No sé, hace poco me había pasado, corregime ese ¿Era con sudo? Hace poquito salió. O con. Sudo, poquito, no creo, ya van un par de meses largos, Bueno, me parece. bueno, un par de meses, Eh, hace poco. pero sí, sí, Que la era realidad una es que sí. vulnerabilidad que estaba hace 20 años el código. Sí, la Y gran es open source mayoría y de todo eso, ¿no? vulnerabilidades, lo que está sucediendo últimamente es que se están encontrando vulnerabilidades, obviamente que tienen que ver con el hecho del auge de los bug bounties, del auge de que cada vez hay más gente dedicándose a seguridad, que está aprendiendo, sabiendo y encontrando bugs, pero se están encontrando vulnerabilidades que están desde hace muchísimos años y se están empezando cada vez a explotar más. Se están haciendo gusanos, todo este tema de. Se están creando malwares ya para crear botnets y demás con Log4j, ya están en desarrollo. Las vulnerabilidades están cada vez utilizándose más y se están encontrando más. Creo que también tiene que ver un poco con los incentivos que tiene hoy en día la industria. Antes la industria no tenía un incentivo monetario para encontrar estas vulnerabilidades. Hoy en día tenés un montón de formas de monetizar esto, ya sea desde el marketing como security researcher, dar una charla con esto y demás, o lo vendés en un bounty, lo pones en un bounty y te pagan, o los vendés en algún mercado tipo Cerodium y demás, o te lo quedás vos y lo vendés vos por tu cuenta en el mercado negro, digamos. Ahí creo que están los incentivos hoy en día como para que este tipo de cosas sucedan
y la industria está avanzando cada vez más. Hay cada vez más gente metiéndose que permiten que las vulnerabilidades se encuentren, ¿no? Pero es cierto lo que decís, Claro. están encontrándose cantidades de vulnerabilidades impensables que están desde hace años. Desde hace mucho tiempo, Recordemos sí, sí, Eternal sí. Blue también, ¿no? Eternal Blue, todo lo que es el protocolo SSMB de Microsoft, ya es sabido de que tiene problemas desde hace décadas y aún así hoy en día todavía se siguen encontrando cosas. Todavía se siguen encontrando Claro. Sí, cosas. sí, sí. Es que es como que hay también, bueno, es para filosofar, un gap por ahí entre. eh, yo lo vi en algún video o el coso, que hay un gap entre lo que es desarrollo y AppSec, ¿no? Que están los desarrolladores que usan ciertas cosas y los pentesters que por ahí, o los security researchers que están viendo otras cosas. Que por ahí ven lo más nuevo, que por ahí lo más viejo, y si esto ya está hace 1000 años, me hace voy a andar revisando. Claramente hay una desconexión ahí, más allá del interés y de que lo que decís vos, que hay gente que está más interesada en. Nada, que se interesa ahora por temas monetarios, ¿no? Pero hay Claramente, un diff, porque inclusive claramente. la gente que está viendo eso, ¿cuánto tardó en verlo, no? Digamos, porque esta dinámica de los bounty y todo eso, ¿hace cuánto está? Pre-COVID. Sí, deben tener unos 5 años más o menos, no mucho, y recién Entonces, bueno, en este estos 5 años, últimos. ¿por qué no lo encontraron? Digamos, Claro, está en eso, ¿no? Después será, bueno, hay más gente, claro. pero hay un gap ahí que, bueno, bueno, hay que ver cómo, nada, es filosófico, ¿sí? Si tiene sentido, si vale la pena, uno desde el rol de profesional de seguridad o interesado en seguridad, si hace lo suficiente o no para que eso no pase, ¿no? ¿Cuál es la motivación de cada uno también? ¿Sí? Pero bueno, nada, eso es JNDI básicamente. Vamos a ver acá, esto es una implementación, como digo, JNDI, nosotros. Lo que nos va a interesar y nos va a importar es de todos estos protocolos que hay acá implementados, ¿sí? Estos que están implementados y que vienen ya por defecto en Java, ¿no? Eso también es importante, ya vienen en el JDK, ya vienen embebidos, no es algo que uno tiene que incluir por afuera y demás, ¿no? Porque después esto es, la idea de esto es que uno lo extienda, con lo cual si uno lo extiende uno puede implementar cualquier cosa y la superficie de ataque es otra, ¿no? Pero digamos, lo interesante de esto es que son, digamos, vulnerabilidades en la base del JDK, con lo cual en casi todas las librerías, o sea, toda aplicación casi que tenga una versión de Log4j va a poder tener esta vulnerabilidad, ¿no? ¿Sí? Obviamente JDK hay muchas variantes, ¿sí? No sé si ustedes conocen la diferencia, pero digamos, básicamente un JDK, digamos, tiene dos partes, ¿no? Lo que es Java. Uno es vendría a ser como me sale interfaz, pero no es interfaz, es el, o la API me sale, pero no es eso. Ayúdame ese, a ver si me sale. Eh, Es como el RFC, digamos, tiene las directivas, o sea, qué clases tiene que tener, qué comportamiento tiene que tener como base, así como vacío, eso no es la ¿sí? Eso es interfaz, lo que boludo. hace la versión de JK, la potencialidad, y después están las implementaciones de eso, ¿no? Oracle tiene una, el JDK de Oracle, existe OpenJDK, ¿sí? Son todas compatibles porque todas cumplen con el contrato ese, es decir, bueno, yo quiero que sea JDK 17, bueno, tiene que tener todas estas clases, existe la documentación que dice recibe un string, recibe un int, recibe cosas, hace esto, hace esto, hace esto, Estamos ¿no? hablando de Después, distintas implementaciones del estándar de Java, básicamente. de estándar de Java, de la Del versión estándar de particular de Java. Java. Exacto. ¿Sí? El estándar Java va evolucionando, va agregando capabilities. Claro. Java 1, Java 2, Java 3, Java 7, Java 8, por ejemplo. Desde Java 5 a Java 6, en Java 6 se agregaron lo que son los annotations. En Java 8 se agregó, creo que en 8 se agregaron expresiones lambda. Eh, sí, se van agregando features que después cada vendor implementa. Pues hay varias versiones. Y acá lo importante es esto, JNDI, RMI, LDAP, todo este tipo de cosas, ya vienen en la definición del JK. Entonces, están en todos lados, digamos, ¿no? Después, como digo, hay implementaciones particulares que
que va en cada uno. ¿Sí? Bien. Este criterio aplica también para un montonazo de cosas. De hecho, cuando hay bugs de deserialización en Java, siempre cotiza mucho más un bug que se encuentra en el JDK, porque se sabe que si vos encontrás un punto de deserialización, tenés ese gadget chain y va a funcionar. A diferencia de un montón de payloads de deserialización que dependen de la librería que vos incluís o no incluís. Entonces ahí es como va a depender de en qué contexto está corriendo de Java. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces veamos acá un ejemplo de este es un servidor de RMI. Recordemos, tenemos los servidores que básicamente, nos abstraigamos de implementación particular, vendría a ser, digamos, un key value. ¿Sí? Veamos como una especie de directorio de key value, donde desde afuera, de manera remota, te piden, dame este objeto, ¿sí? O dame este valor, o dame esta cosa. Este servidor toma ese nombre, busca dentro de su directorio qué componente, qué objeto, qué string, qué número, y te lo devuelve, ¿sí? De manera remota, ¿sí? Es eso, básicamente, hasta digamos de la implementación particular, que es compleja o más compleja o menos compleja, ¿no? Acá vemos un ejemplo con RMI, ¿sí? Esto es viejo, hoy en día se declara distinto esto, así que no, por ahí cuando vean los payloads de más modernos esto no existe, pero bueno, para la idea sirve, ¿sí? Generamos un porte hash table, iniciamos el contexto, definimos el puerto en el que va a estar escuchando, este es un servicio, ¿no? Como el LDAP y el RMI son dos servicios. Acá donde generamos este key value, donde tenemos que el key es foo, y el value es sample string, ¿sí? Digamos. Entonces, cuando alguien viene y hace un lookup, ¿sí? En un contexto, el lookup es, che, búscame esto, ¿sí? Dependiendo de cómo está configurado el contexto, fíjense, en este caso el contexto tiene este servicio de RMI. ¿Esto qué significa? Cuando uno define en un contexto alguno de estos servicios, básicamente, y uno hace un lookup, lo que hace Java es decir, bueno, primero intento resolver esto con lo que yo tengo de manera local. Si no lo encuentra de manera local, lo va a buscar a otros lados, ¿sí? No necesariamente, pero podría ser así. ¿Sí? Y en este caso, como está acá arriba, la configuración está definida acá, ¿no? ¿Sí? En este caso, digamos, bueno, no tiene mucho sentido porque acá está definiendo un contexto y está definiendo este objeto. Entonces este lookup nunca va a venir en servicio de RMI. ¿Sí? Ahora, si esto no estuviera acá, el ctx.bind, como en el contexto local no existe, va a revisar, che, ¿qué servicio tengo yo que me puede llegar a resolver esto? Bueno, este RMI. ¿Sí? Bueno, listo, entonces me comunico con un protocolo particular de RMI, ¿sí? A este localhost 1099. Esto es un servicio aparte, recordemos, todos estos clients, ¿no? Están el cliente o la víctima, por así decirlo, ¿sí? Este componente es el que corre Log4j, ¿sí? Para que lo sepa, para que entiendan. Entonces, busco esto afuera, ¿sí? Y le paso, che, dame este objeto foo. Bueno, este servicio de RMI verá si tiene foo y qué hace con ese foo, ¿no? Porque uno le puede devolver un objeto, ¿sí? O puede llamar un método particular. Eso depende mucho del escenario, ¿no? Entonces, dame este objeto, o esto, ¿no? Y bueno, eso se devuelve el objeto podrá ser una string, como en este caso sería una string, podría ser un objeto más complejo, ¿sí? Un objeto real o un entero o lo que sea, ¿sí? Un entero no un entero. Bien, entonces le devuelve el objeto con el valores, ¿sí? Acá es importante que este lookup tiene embebido o internamente una deserialización, ¿no? Y que eso tiene sentido, ¿por qué? Porque uno va y le va a pedir un objeto con estado, con lo que sea. Entonces, cuando se le devuelve el objeto va a venir serializado, porque va a pasar por un cable, eso tiene que estar en un array de bytes. Entonces, la información que recibe el cliente la deserializa, ¿sí? Y la convierte en el objeto que sea, ¿no?
Después vamos a ver un caveat de eso, ¿no? Una situación particular que da o que permite explotar esto de forma más cómoda. ¿Sí? Pero eso es básicamente lo que hace ese servicio. Va y devuelve este objeto, y este objeto los deserializo. Si es un string, es un string. Si es un string, es un objeto. Y después lo puedo usar yo como yo quiera, ¿no? Lo bueno de esto es que vos podés tener stackeado un montón de, en el contexto, un montón de servicios de lookup, ¿sí? O uno puede, fíjense, esto es genérico, entonces uno podría cambiar este servicio en vez de este, usar el uno del LDAP, ¿sí? Y después para el cliente es lo mismo, quien te lo devuelva. Mientras te lo devuelven, ¿sí? Entonces acá es donde se ve la abstracción que yo les decía. El objeto, listo, devuélvemelo. ¿Cómo se implementa? No sé, no es mi tema. ¿Qué se usa? No es mi tema. ¿Sí? Esto se define en el environment, en el contexto, y se usa, como te digo, RMI y LDAP. Naming reference, sí, vamos a ver, hay ciertas limitaciones, vamos a ver. Estas inyecciones, a ver, déjeme ver el rondo para no perderlo, ¿sí? Bien, y así como funciona esto, funciona. Uno podría utilizar otro servicio, como DNS, por ejemplo, ¿no? De todo esto tenemos LDAP, que vimos un ejemplo de cliente, cómo se usa, RMI. Y después tenemos, bueno, DNS, Corb y demás. DNS, NIS y NDS son, bueno, no tienen esta capacidad de devolverte objetos, de serializarlos y demás, porque DNS, piensen, NIS y NDS no sé exactamente para qué se usa, pero DNS, bueno, uno lo puede saber porque básicamente uno pasa una URL y devuelve un IP, o le pasa un IP, por ahí hace una query inversa y devuelve una DNS, ¿no? Entonces, no hay, básicamente no tiene esta complejidad de LDAP o RMI que te puede devolver cualquier tipo de objetos. Y Corva tiene un montón de limitaciones porque para que funcione, no quiero meterme mucho con TA, uno tiene que tener un security manager para que funcione. Y tiene que tener ciertas cosas configuradas, y Corva por defecto no hace ciertas cosas que LDAP y RMI sí, entonces Corva es un servicio que en general para este tipo de bugs no interesa. ¿Sí? Bien. Hasta acá quedó más o menos claro la idea de para qué se usa, qué es este servicio y demás. Si tienen alguna duda, chat, no duden. O comentario también. Comentario también. No duden en escribir por ahí, por el chat de Twitch, que los vamos leyendo y los vamos respondiendo a medida que podamos, ¿no? A medida que tengamos un tiempito. Esperemos que se esté viendo y escuchando todo bien el stream. La verdad que seguimos teniendo vueltas, pero por el momento veo que no se corta. Así que no debería estar funcionando. Ojalá que se entienda más o menos. Sí. Esperemos. Mientras no se corte, todo bien, ¿no? Lo importante. El tema es que si se corta muy rápido, totalmente. cada rato es infumable. Pero bueno, si tienen dudas por ahí chat, nos van avisando. Por ahora no veo nada. Bien, joya. Dale. Bueno, entonces explicamos JNDI, explicamos que se usa para el bug, explicamos Log4j, listo. Y entonces, ¿cómo machea, ¿no? Log4j con JNDI, RMI y LDAP, ¿no? Digamos, todavía no vimos eso. Bueno, no vimos un ejemplo, ¿no? Y esto que se llama, esta es la documentación, ¿sí? De Log4j. Y tiene un concepto, un comportamiento que se llama lookup. El lookup básicamente es, dependiendo del contexto, dependiendo de cierta sintaxis que yo pongo dentro del string que yo mando, la API internamente va a buscar cosas del contexto, cosas de donde está corriendo, cosas de donde, ¿sí? Distintas cosas, ¿sí? Hay cosas que son comunes y que es típico, o sea, que son comunes a cualquier componente ¿cómo se llama? De login, ¿sí? Como por ejemplo el date, la fecha, ¿no? Es un cosa. Entonces, esta es una configuración que se pone dentro de este XML de configuración de Log4j y que te dice cómo se va a parsear el contenido. ¿Sí?
Entonces, fíjense, tiene un porcentaje de que indica, bueno, imprimime la fecha en tal formato, ¿no? Así como tiene ese, que es una especie de lookup, o sea, si piensan que por ahí es medio trivial, pero es un lookup. ¿Por qué? Porque en base a un string, lo que hace Log4j internamente es reemplazar eso, o sea, lo reconoce una sintaxis específica, toma eso, o sea, parsea el string, encuentra esto específico, este lookup, y lo resuelve. En el caso de un date es inofensivo, o sea, resuelve la fecha del, eh, del lugar del cerro donde está corriendo. ¿Sí? Tenemos otras cosas que por ahí son interesantes, ¿no? Como si está corriendo en Docker, información sobre Docker, ¿sí? Vemos cómo se usa acá. Pesos Docker, dos puntos container ID, si no tiene nada. Si estas cosas en el string, esto es lo que va en el string. Este acá, ¿no? Podría poner en el payload. Entonces cuando se loguea, imaginemos que se loguea en archivo, esto se reemplaza. ¿Sí? Si existe o no existe, ¿no? Bueno, tiene Docker, ¿sí? Tiene la posibilidad de acceder a la variable de entorno, al environment. Eso también es simpático, ¿no? Porque después vamos a ver que, rápido, podemos ver que esto puede hacer disclosure de cierta información. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo cuando corramos. Cosas específicas de Java en este caso, ¿sí? Y tenemos acá JNDI lookup. ¿Sí? Y JNDI lookup ahí es donde entra en juego, ¿sí? Todo el engine de JNDI, ¿sí? Entonces, la vulnerabilidad de Log4j estaría básicamente, en este caso, no en que puede ejecutar código, la vulnerabilidad es que nos permite hacer llamadas de JNDI sin ninguna restricción. Y después, eso digamos vendría a ser la vulnerabilidad, pero después la explotación está en Java en realidad, ¿no? Porque es el que resuelve JNDI. O sea, internamente el engine de Log4j lo único que hace es, si encontraste pesos, llave JNDI dos puntos, tomalo y Java y resolvelo, context.lookup. Fin, se acabó. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esas dos cosas, que el JNDI es algo propio de Java, que es inherente a Java y va por otro lado, y sí después tenemos Log4j que tiene esta capacidad, ¿sí? Que recibe input de usuario y que el input de usuario lo resuelve, ¿sí? Que eso también podría ser una vulnerabilidad, en el sentido de que no puede ser que un usuario clave esto acá y esto se resuelva, esto tendría que ser input de usuario, fin. De última, si esto lo quieres poner, tendrá que ir por otro lado. Y por otro lado, una funcionalidad tan peligrosa como JNDI no debería estar expuesta, digamos, por defecto. ¿Sí? Acá vemos que en el patch 2.17 lo que hicieron básicamente es decir, por defecto, este log4j2.enable JNDI lookup está en false. Pero la funcionalidad sigue estando, ¿no? Entonces, si esto se pone, si ustedes lo tienen, ustedes son desarrolladores o algo, y ven que esto aparece, lookup igual true, por más que sea log4j 2.17, probablemente sean vulnerables. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que tienen que ponerlo a propósito, ¿no? ¿Sí? Y eso, bueno, va por el lado de, siempre el criterio tiene que ser, uno cuando desarrolla una librería, un componente o lo que sea, tiene que ser seguro por defecto. O sea, por defecto, sin tocar nada, tendría que ser restrictivo. ¿Sí? Y no al revés, no tendría que ser permisivo. Porque si no, ¿qué pasa? Un usuario no toca nada, o sea, yo como desarrollador quiero usar Log4j porque quiero que se imprima un archivo. Pongo el logger.error y resulta que tiene configurado eso, que andás a ver quién lo usa, cuántas personas lo usan, y te lo terminas comiendo. ¿Sí? Entonces, por defecto tendría que ser al revés. No está activo, y si lo querés por alguna razón, por algún motivo, por lo que sea, bueno, vos andá y activalo, bajo tu propio riesgo. Tendría que ser lo correcto.
con un warning, una cosa, de que era algo rojo, así, che, mirá que con JNDI puedes explotar cosas. Bueno, me estoy spoileando. JNDI módulo no está available en Android. Listo. Fin, terminamos la charla acá. Se acabó, gracias a todos. Adiós, chau, chau. Chicos, bueno, ya tienen la respuesta al menos. Gracias por, si se corta, ya saben. Si se Gracias corta, a la gente de Log4j que no pone ¿cómo se llama? Un disclaimer o avisa que hay spoiler alert. Bueno, me terminaron arruinando el stream. Bueno, gracias. Gracias. No. Bueno, lo que fácil viene, fácil se va igual, dicen, ¿no? Datazo. Bueno, entonces, nada, el bug viene por ese lado, ¿sí? Está como decimos, la vulnerabilidad, lo que te permite Log4j, y después todo el resto es Java. Entonces ahora vamos a mostrar una imagen. Se acabó, gracias. Yo creo que no puedo ver acá. A ver, lo voy acá. A ver, lo voy a abrir acá. A ver si es esta la imagen. Es esta la imagen. Bien. Esta imagen también ya es hiper conocida. ¿Sí? No sé lo que haya inventado yo. Y vamos a ver cómo son los pasos de ejecución de este exploit, ¿no? Entonces viene el atacante. Supongamos que en este caso la vulnerabilidad está en el user agent. O sea, el desarrollador de victim.xa le pareció fantástica idea hacer un logger.info de pesos, JNDI, 2.celda, 2.civilizado. De lo que viene de usuario, mejor dicho. ¿Sí? Yo quiero saber quiero hacer un info o mostrar la información de cuáles son sus user agents que uso. Listo. Bueno, entonces el atacante esto lo sabe, lo adivina, ¿sí? Ahí está lo difícil, ¿no? Sobre todo cuando uno no hace code review, es decir, ¿dónde meto yo el payload de JNDI? Bien, bueno, entonces lo pongo acá, supone que lo sabemos, lo detectamos, ¿sí? Lo pongo acá, es el user agent. Ping viene para acá. Esto está desarrollado en Java, ¿no? Entonces toma el user agent como string y lo pasa a Log4j, hace logger.info, este es el user agent, dos puntos, y parsea el user agent y así como viene, lo mete. Bien, entonces, bueno, obviamente hay la implementación de Log4j, agarra esto, ese string completo, que es este es el user agent, dos puntos, más esto, dice, lo parsea y dice, mirá, tengo un lookup que es JNDI. ¿Sí? Bueno, entonces tomo eso, lo parseo para saber qué es. Es un servicio de LDAP, en este caso es LDAP. Bueno, entonces llamo al context y le paso este servicio de LDAP y dice, che, devuélveme esto. ¿Sí? El Log4j no sabe qué es eso igual tampoco, ¿no? Podría ser un string, podría ser un cosa, devuélveme esto. Bueno, entonces, el atacante adicionalmente de mandarle este payload tiene que tener un servicio de LDAP malicioso levantado. No es tan complicado hacerlo. De hecho, hay un montón de librerías que probablemente ustedes ya vieron o proyectos en GitHub que levantan un LDAP. ¿Sí? El arte de eso después está en meterlo, ¿no? En internet, dando vueltas por ahí. Pero no es difícil. La verdad es algo relativamente trivial. Y dice, bueno, listo, entonces viene el LDAP. Y al LDAP, Log4j le va a pedir básicamente lo que está en el input, que es evil.exe barra x. ¿Sí? Entonces, este es un servicio de LDAP. RMI pasa lo mismo, cambia la sintaxis lo que devuelve. Entonces, cuando uno hace LDAP dos puntos barra barra evil.exe barra x, este servicio toma eso y te dice, bueno, te devuelvo esto. ¿Sí? Que te digo, esta entrada corresponde con esta clase, se llama malicious. El code base es http evil.xa y esta es la data serializada. ¿Sí? Importante esto es un objeto serializado. ¿Sí? Acá no hay código. ¿Sí? Esto es estado. Esto Java Serialized Data es estado. ¿Sí? Es un objeto serializado con la forma estándar con serializable de Java. Y este Java Class Name es el nombre de la clase que esto está
controlado completamente por el atacante, ¿no? Acá se llama LDAP barra X y el nombre de la clase en realidad se devuelve esto. Cuando esto viene al server, ¿sí? Viene al server de victim.xa, que está en Java, toma este resultado, ¿sí? Esto es Java, es el JDK, dice, bueno, tengo que hacer una instancia de malicious, ¿sí? Si este componente tuviera una clase llamada malicious, genera una instancia vacía de malicious, agarra la data serializada y la deserializa, o sea, pisa los atributos correspondientes con eso. Y se acabó. Lo que se lograría acá sería básicamente un objeto malicioso deserializado. Fin. Ahora, lo que hace Java por defecto, lo que hacía Java o en algún punto hacía Java por defecto es, si esta clase malicious no existe, ¿sí? Como digo, esto el atacante pone un nombre raro para que no exista a propósito, lo que hace Java es decir, bueno, la voy a buscar esa clase, porque yo no la tengo en mi contexto. ¿Dónde la busco? La buscará primero internamente en sus librerías, en Class Loader la buscará para ver si la tiene por ahí dando vuelta, y si no, ¿a dónde la va a buscar? A esto que dice Java Codebase, que en este caso es http://evil.exe. Esto también está controlado por el atacante, porque es una entrada que devuelve este LDAP malicioso, ¿sí? Entonces, viene, hace una llamada, un request, a este componente, http://evil.exe, y esto sí le devuelve una clase con atributos, con código, ¿sí? ¿Sí? Que es algo que la deserialización no hace, ¿sí? Entonces, esto después se transforma, ¿sí? En una clase, se agarra esa clase, se carga, se hace un class loader.load class, como haría uno, digamos, si tuviera una clase dando vuelta por ahí, ¿sí? Y se llama el método correspondiente, en este caso, como tiene que ser serializable, ¿sí? Se va a tratar de serializar, ¿sí? Entonces, lo que hace en general un atacante es, cuando crea la clase, le agrega acá este cosito, este static, ¿sí? Con código malicioso. ¿Por qué hace esto? Y bueno, porque cuando esa clase se carga en el class loader, automáticamente Java lo que va a hacer es todo lo que es static lo va a llamar apenas se carga en el class loader. Entonces, de esta forma nos aseguramos que apenas se tome esa clase y se carga en el class loader, se ejecuta ese código, ¿sí? No sé si ahí se entendió, se entiende, eso es importante, porque va más allá de la deserialización y por eso es tan grosso esto y es tan impactante, impacta tanto el JND, porque va más allá de la deserialización. Porque si ustedes saben, una deserialización, la complejidad que tiene al explotar eso es que la deserialización lo único que maneja son estados. Y las clases tienen que existir dentro del código original de la aplicación, si fuera de Android, o del server si fuese un servidor web, ¿sí? Y lo que uno tiene que ver es hacer, uno está reducido, limitado en las cosas que llama. Por eso genera un payload de ejecución de código en base a una deserialización no es trivial. Y están los gadget chain, y son cosas que se estudian, y los gadget chain son larguísimas, ¿no? Y en general, obviamente, depende de la versión depende de cosas externas, de librerías externas, ¿sí? No lo vamos a ver ahora porque nos excede. Pero básicamente, de una deserialización, uno no puede inyectar código, uno utiliza el código existente de cierta forma y hace una especie de rob chain, por así decirlo, con objetos en Java, que en la sucesión uno termina haciendo cosas y ejecutando código, ¿sí? Acá no, acá uno dice, bueno, listo, no existe, te mando una clase que inventé, vos me la descargás, esa clase que me la descargás como es una clase, tiene código, y adicionalmente apenas la meten en el class loader, ¡pum! Ejecuto código. Eso es lo lindo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo lindo de la vulnerabilidad y por qué lo hace Es tan simple, es sencillo. claro, sí, es claro, Es claro. una ¿Y qué vulnerabilidad necesitas out como of atacante? bound que sale para afuera, ¿no? Hace una conexión externa, va, agarra una clase que vos le pasás, la carga y la ejecuta.
Ya está. Tal No cual. tenés que andar Entonces, peleando con saber cuál es el totalmente. código. No tenés que ver Como qué pasa con librerías las son, que deserializaciones, no. ¿no? A ver qué función Claro, utiliza para ver si puedo. Y qué módulos utiliza para ver si puedo sacar tal función y luego llamo a tal y luego tengo acceso a tal y empezar toda esa cadena de objetos, totalmente, ¿no? Te simplifica muchísimo. totalmente. Por eso el impacto de la vulnerabilidad, ¿no? Por eso el Totalmente, impacto. sí, sí. Sí, el arte acá, digamos, está en ver, digamos, pensando al lado del atacante sin código fuente, ¿no? Pues si uno tuviera el código fuente, puede decir, bueno, encontré una deserialización y por ahí podría. Pero el atacante es básicamente encontrar algún punto donde hay un user input que se manda al logger y después el resto es black box, no pasa nada porque no depende del código fuente que exista, es independiente. Vos tenés dos servicios, el de LDAP o RMI, dependiendo del ataque, más un servicio web que es el que te devuelve la clase. Y listo, te olvidaste. No hace falta más nada. Es simple. Y es rápido y es muy fácil de explotar también porque o sea, buscas dos, tres veces, como digo, buscas JND y exploit y ya está. Ya existe eso, no tienes que codear nada, casi nada. ¿Sí? Bien, entonces eso es importante, recordamos son dos servicios que se necesitan, el de LDAP o RMI y un servicio web que es el que te va a devolver la clase, ¿no? Si no tenemos alguno de los dos, no sirve. Bueno, entonces, más allá de eso, bueno, hay formas de bloquearlo, acá aparecen varias formas de bloquearlo y tenemos, bueno, este, cositas que, perdón, Sí, estaba distraído. tenemos básicamente Tenemos, formas de defendernos contra esto. Tenemos lo que es un Web Application Firewall. Básicamente agarrar y instalar un WAF. Que normalmente esto ya viene, si están usando infraestructuras cloud. Ya viene dentro de lo que es el AWS WAF. Ya viene con todo lo que es CloudFront, Cloudflare. Ya viene todo implementado desde los balanceadores de carga. Ya vienen con WAFs implementados, los puedes activar con una opción y ahí te empezás a proteger, ¿no? El tema es que, como sabemos, los WAF se pueden llegar a bipasear, es por eso que después ahí la imagen recomienda parchearlo 4J o desactivarlo directamente, que eso implica obviamente cambios en el código fuente y deployar nuevo código fuente, se complica ahí. Eso lo que es parchear, eso es en cuanto a la librería, ¿no? O la parcheamos, la actualizamos o lo claro, desactivamos o sacamos la entrada de los usuarios en lo que son... o validamos las entradas o las sacamos o las validamos cuando sí, vamos a hacer tal cual. login. Otra opción es desactivar todo lo que son los lookups de JDNI o las conexiones a servidores LDAP. Podemos agarrar y hacer que el servidor en donde estemos ejecutando esto tenga algunas reglas de firewall, obviamente, en donde evitemos conexiones a puertos extraños o solo conexiones que sean internas, que no vayan para afuera. Todo eso depende igual muchísimo de cómo estemos corriendo la aplicación. Obviamente que si tenemos un servidor y tenemos el servidor expuesto a internet, se va a complicar mucho no exponer, no poder hacer conexiones salientes, ¿no? Pero Claro, bueno, depende mucho. Si tenemos ya una infra un poco más compleja y tenemos un balanceador de carga adelante y ahí sí podemos aislar el servidor que sea interno, que solo se conecte con el balanceador de carga y evitar salidas externas, ¿no? Son posibilidades que se pueden llegar a dar. Y bueno, la última opción es toquetear un poco Java y tratar de desactivar la carga remota de los códigos. Pero bueno, ya eso es complejo. La recomendación más rápida que podemos dar hoy en día es primero si implementemos un WAF rápidamente en nuestros balanceadores de carga, activar el WAF, actualizarlo para que detecte estos ataques y luego parchear la librería o tratar, si estamos en una infra que nos permita bloquear que el servidor tenga conexiones salientes, eso implica que tengamos, depende mucho de la aplicación, ¿no? Implica que tengamos un balanceador de carga, que podamos poner el servidor que solo se conecte internamente y demás. Implica ya tener toda una infra armada que esté justo preparada para eso, pero es otra opción, esas son las recomendaciones que podemos dar hoy en día
para mitigar rápidamente este ataque, ¿no? Bien, sí, sí, perfecto, correcto, todo lo que dice ese. Y bien, bueno, eso está ahí, y ahora vamos a decir, bueno, hasta acá decimos, qué garrón, es la apoteósico, digamos, Sí. del bug, Tenemos explota una todo. pregunta del chat, por acá, Sí, César. dale, sí, por Nos favor. dice Maximor, hola, ¿cómo están? Algo que vi es que también necesitas que la versión de Java con la que compilás tu clase maliciosa sea compatible con la de la máquina víctima. Podés adivinar o usar la misma vulnerabilidad para exfiltrar la versión de Java, nos ponen por acá. ¿Eso es así, César? Claro. ¿Eso es así? Sí, 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 obviamente. El tema de la, bueno, como la clase tiene que ser compatible, Claro. la clase con el que vos le envías, Por el JDK, en realidad, que por el tienen que ser JK, sí, en realidad lo que, compatibles los sí, métodos que sí, existan, básicamente. Que existan en el server. sí, como que vos la creás, el formato. En general, en realidad, cuando haces un pelo de este tipo, siempre tratás de usar una versión de Java. Pensemos que la clase, que Lo es más el genérica punto posible. class, sí, o lo más, siempre hay retrocompatibilidad. O sea, vos, por Claro. ejemplo, Java 7 puedes cargar algo Java 6, Java 8 puedes cargar algo 6, Java 9 puedes cargar algo 6. Lo único que tenés que tener en cuenta son un par de cosas. La primera es, vos dentro de este static vas a poder meter contenido, ¿no? De repente, no sé, un runtime exec o otras cosas. Tenés que tener en cuenta que si eso está deprecado o obsoleto en versiones más nuevas, te va a explotar. Eso tenés que tener en cuenta. Pero en general, digamos, si vos querés hacer algo genérico, vos podés compilar una clase en Java 6, ¿sí? Y eso cargarla en Java 7 o Java 8, Java 9, Java 10, olvidándose de estas cosas, de estas diferencias. Porque siempre hay Claro. retrocompatibilidad, a propósito, ¿no? Para que no Claro. pase Lo esto. más básico y Mientras vos genérico te mantengas, claro, posible. mientras vos te mantengas básico, o Claro. cosas que, por ejemplo, en Runtime Exec existe y siempre existió, entonces, para hacer algo bas o algo barato, digamos, un Runtime Exec. No tiene sentido a nivel exploit porque es muy botón, ¿no? No quiero extenderme a eso. Claro. Sí, Pero sí. eso en cuanto a esta clase, vos como atacante lo que compilás, siempre te conviene hacer eso. Tal vez si haya algo, digamos, siempre en general te conviene eso. Por ahí hay ciertas versiones de Java que por ahí no son compatibles con otras, o algún JDK o lo que sea. En general no pasa porque es la serialización, deserialización, código malicioso en general creo que es genérico. Podría pasar, pero sí es cierto también lo que dice Maximorph, que con esta misma vulnerabilidad, ¿sí? Vos podés exfiltrar la versión de Java. ¿Cómo? Bueno, este JNDI, esto pues sí lo puedo hacer. Bueno, voy a buscar clipboard, ¿sí? Vos, en este caso, para exfiltrar información, lo que uno haría es, de hecho lo pongo acá, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un pelo justo, ¿sí? Es que vos puedes utilizar los otros lookups, ¿sí? Y construir, en este caso, de manera como si fuese recursiva, esta URL. En este caso yo pongo sys.java.version. Pipe de coso, ¿sí? Esto con el collaborate. Entonces yo esto lo corro. Ah, bueno, no, esto no corre nunca, porque, ahora sí. A ver. Esto lo corro, ¿no? Entonces, de repente, digamos, yo como atacante, para verificar si es vulnerable o no es vulnerable, podría ser esto, ¿no? Entonces, de repente, esto debería en algún punto. Acá volvió, ¿sí? ¿Qué hago? Tengo este XXX17, XXX, punto. Entonces acá ya tengo la versión de Java, es 17. Y después puedo sacar la versión del OS y demás. Lo único que tengo que tener en cuenta es que lo que pongo acá no tenga espacio ni nada de eso, ¿no? Ahora, también es importante que esto a veces no está bueno. ¿Por qué? Porque de repente, si el servicio toma el resultado de esto, espera el resultado de este para hacer algo, y uno crashea el servicio, por ahí termina generando un denial of service, ¿no? Porque esto no vuelve nunca, por ejemplo. Entonces tenés que tener en cuenta también ese tipo de cosas, ¿no? Que, digamos, vos cuando lo mandás y lo ejecutás y lo que sea,
lo va a ejecutar el código. Ahora después, si se queda esperando que le devuelvas un no sé qué cosa y qué sé yo, bueno, nada, puede que crashea, ¿no? Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Pero sí, se puede filtrar de última y listo, ¿no? Y en los casos más felices, en general, digamos, si fuera esto un escenario donde tiene Spring, es raro que se genere un denial service por un logger que no va. En general crashea el thread y listo, y sigue, ¿no? Es reliable el servicio. Pero tengan en cuenta eso, ¿no? Que cuando prueben que podrían llegar a crashear algo. Si es algo productivo y demás, yo no lo haría alegremente. Tenemos pelo, el RMI, fiesta, fiesta. Pero sí es correcto Que ya todo está lo que dice. sucediendo hoy en día, en realidad, levantas un server y te escanean en 5 segundos, pero bueno, Olvídate, sí, 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 sí. no Es que sí, tardan es que lo nada que en pasa siempre con escanear. todo con Enelia. Sí, Y sí, no, olvídate. Los bots están así, furiosos. furiosos. Pero furiosos ahí corriendo. Bueno, pero bueno, entonces nada, es cierto lo que dice Maximorph, es real. Las versiones Haas podrían llegar a tener Algo que ver en la jugar ecuación. algo que ver, habría que jugar un poquitito más fino eso, seguramente, o buscar en algún blog post la retrocompatibilidad. En general, o sea, en general es retrocompatible, pero como acá estás mandando código, tal vez haya algún cambio en alguna que haga que no sirva. Ujú. Habría que jugar un poquito. Está interesante igual eso, ¿no? Sí. Sí, manténganse, recomendación, manténganse lo más sencillo y simple posible, ¿no? No utilicen funciones o clases que puedan llegar a ser de versiones más altas de Java. Manténganse siempre en Java 6 o en versiones bajas y en clases conocidas y que tengan compatibilidad. Con eso no deberían tener tantos dolores de cabeza, ¿no? Tal cual. Bueno, nada, entonces eso, como digamos, como el pack, los comentarios, si siguen teniendo preguntas, comentarios, cuando quieran, tírenlo, está bueno, ¿Qué así vamos pasó con agregando Android? data. ¿Qué pasó con Android? Ya lo habíamos comentado ahí, pero lo vamos a dejar ahora que terminamos de explicar el tema del bug. Eh, ¿Qué pasa con Sí, Android? lo vamos a ver hoy. Sí o sí lo vamos a ver hoy. Sí o sí. Perfecto. Corto antes del resto de la explicación, sí lo vamos a ver. Ah, sí o sí, o sea, tranca. Bueno, entonces tenemos el bug, ya sabemos cómo se explota. Y esta URL que me encontré es muy buena. ¿Sí? Porque nosotros vimos que tenemos RMI, que tenemos cosas, y tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos una página que tira una evolución de qué tipo de payloads funciona con JND. Recordemos, el Log4j no le importa qué cosa de JND usemos porque hace un context.lookup y cómo se resuelve ese string, ahí depende enteramente de Java. Entonces, como estas vulnerabilidades ya existían hace mucho, Java fue evolucionando, fue modificando cosas, ¿sí? Y empezó a poner restricciones o agregar ciertas cosas para que sea más seguro, que sean cosas más seguras, ¿no? Entonces, por ahí no cualquier payload sirve, ¿sí? Entonces, esta página me sumariza un poco este tipo de cosas. Entonces, recordemos, por ejemplo, veamos. El payload clásico de RMI funciona por defecto hasta Java. Bueno, tenemos versiones, acuérdense, Java 6 hasta la 132, 7 a la 122 y 8 a la 121. ¿Sí? Desde la 9 para arriba, lo que pasa es que no hay ninguna vulnerable por defecto. Por defecto, como digo, no es que no sean vulnerables, ¿sí? Porque la forma de resolverlo fue básicamente agregar un flag, o esto, qué molesto. Se agrega un flag que por defecto está en false. ¿Sí? Este com, sun, jni, rmi, object, trust, url, codebase es un flag que nos permite a nosotros, dependiendo del valor que tiene, a partir de estas versiones, ¿no? Cargar código. Este paso que vimos acá, este último paso, se agrega en esas versiones un flag que te dice, te permito a vos cargar a través de RMI código, o no.
Si no lo permito, este ataque, este vector de ataque del paso 5 no funciona, porque vos vas a querer devolverlo, el servidor lo va a devolver, pero después este flag va a estar en false y no va a hacer nada, o va a tener una excepción. ¿Sí? Entonces, por eso. Pero como digo, esto es por defecto, esto es un flag. Este flag se puede setear también, ¿no? Como esto, y lo que implica es que el usuario, el desarrollador, tuvo que haber puesto este flag en true. ¿Sí? Con lo cual no es que se anula, sino que es más difícil y por defecto no va a pasar. ¿Sí? Entonces hasta la 121 de la 8, ponele. Hasta la 121 valía el pelo de RMI. En la 121 se avivaron, che, mirá, que te están explotando por acá. Listo, pongo estos flags. Bueno, este flag lo pusieron para RMI, pero no lo pusieron para ELDA. Entonces se siguió explotando como, en vez de RMI, ahora con ELDA. ¿Sí? Entonces, con ELDA pasó lo mismo, hasta la versión 191. En la versión 191 utilizaron el mismo flag, o uno parecido, ¿sí? Este es el pelo. Utilizaron un pelo similar, este creo que es, ¿sí? Y desde la versión 891 para atrás, ya directamente por defecto no se permite cargar código a través de JNDI. ¿Sí? Entonces, a partir de esta versión, estas versiones son viejas, ¿no? La 891 no me acuerdo cuándo es, pero es viejo, es viejo. Entonces, de ahí en adelante, digamos, en versiones más nuevas, lo que pasa es, si están las versiones por defecto, esto no se puede hacer, y en las versiones que tienen las configuraciones seguras, por así decirlo, digamos, no implica que no sea vulnerable, sino simplemente que lo que no vamos a poder hacer es generar esto. Pero recordemos que este paso 4, ¿sí? Lo que hace es devolverte un objeto, ¿sí? Con una clase y te devuelve información serializada. Entonces, uno lo que sí va a poder seguir explotando es una deserialización. En este caso, la limitante es que uno tiene que saber qué clases existen o están dentro del servidor que está corriendo, ¿no? Y las versiones, porque si no las versiones no existen o están pachadas o lo que sea, no va a servir. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, más abajo, pero eso existe. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una vulnerabilidad. Esto aplica para, esto creo que es una librería que está en, bueno, acá hay un coso, esto se los paso ahora después, que es en Tomcat, esto es Tomcat 8, o sea, si vos tenés, por ejemplo, un servidor con Tomcat 8, ¿sí? No importa la versión de Java, Tomcat 8, nosotros generamos, en este caso hacemos un servicio de RMI, ¿sí? Y en vez de generar este alias, esta URL, lo que hacemos es generamos un objeto, JavaX, el proceso, es un objeto especial que existe en la librería de Tomcat, ¿sí? Y le pasamos estos parámetros, que esto es información serializada, ¿sí? Que lo que va a hacer es, cuando este objeto serializado se pase, o sea, este punto 4, se pasa este objeto serializado, cuando se deserializa, por el bug que hay en Tomcat 8, esta deserialización automáticamente va a ejecutar este código. ¿Sí? Entonces, la limitación en este caso sería que tenés que saber que es Tomcat 8, porque si tenés Tomcat 9, una versión patchada, ya esto no te va a servir. Y tenés que tener información interna. Pero, sin embargo, ¿sí? Acá vemos el cliente, la víctima, lo que hace. ¿Sí? Devuélveme XP. Y bueno. Entonces, no significa que no sea vulnerable, sino que está limitado la forma de atacar, ¿no? ¿Sí? Por lo cual tengan en cuenta también eso. Ustedes, que por más que tengan una versión más nueva de Java, lo que sea, pueden ser susceptibles, ¿sí? Por eso lo que te dicen es, bueno, modificar la versión Log4j, ¿no? ¿Por
porque la versión de Java no te garantiza nada. Bien. Entonces, preguntas hasta ahora. Y ya cerramos ahora con Android. Si tienen preguntas, gente, no duden de ir comentando por el chat ahí. A ver si tienen alguna duda. Esperemos que se está viendo el stream también. Por lo que veo, Sí. está funcando. Sí, sí, sí. Con sus problemitas, pero no se está cortando. Eso es lo importante. Va bien, va más o menos. Va más o menos. Más o menos va. Entonces, Entonces, dice Maximor por acá, entonces Log4Shell también te sirve para explotar deserializaciones inseguras. Buenísimo, no lo sabía. No. Sí. O sea, no. Eso es hablar de JDNI, me parece, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Log4Shell, o sea, la vulnerabilidad básicamente te permite ejecutar JNDI. Claro. Eso es lo que hace el Log4Shell. Después, lo que vos haces con JNDI es un tema como que aparte. extiende, pero básicamente si uno entiende Log4Shell como todo esto, como este chain completo, Log4Shell es esto, sí te lo permite hacer. Sí, en ese sentido Log4Shell, digo, la vulnerabilidad Log4Shell, no Log4Shell. Sí, para mí sí. Sí, porque como digo, si Log4j es todo, entonces sí te permite explotar deserialización porque esto se deserializa. Claro. Que como dijo ese, sí es cierto, es una propiedad de JNDI, de Java, no de Log4j. No es que Log4j hace eso. Log4j lo único que hace es ponerte una URL que Java resuelve por JNDI. Claro, o sea, lo que hace mal Log4j es el tema de interpretar esa string, de la interpolación del string. Sí, hacer el context lookup. Claro. Sí, básicamente lo que es la que la arruina Log4j es context lookup. Claro. ¿Por qué una librería logs haría eso? Claro, no tiene sentido, pero bueno. No tiene sentido, pero bueno, después todo se encadena y bueno, con JNDI, sumas 2 más 2 y... Pero sí, es cierto que la vulnerabilidad en sí, Log4j, no es una vulnerabilidad de serialización, pero sí es cierto que te permite entender cuestiones de serializaciones en Java por el tema de JDNI y por el tema de la carga remota de clases, ¿no? Claro. Que son cuestiones que están relacionadas con lo que son los vectores de ataque de serializaciones en Java. Eso es cierto. Lo que te ahorra es encontrar la vulnerabilidad, digamos. Ya está. Es como, por ejemplo, pasa como lo que habíamos explicado en su momento con Android y el framework de serialización del intent. Digamos, vos tenés algo que es susceptible a ejecutar una deserialización. En este caso, vende a ser JNDI. Después, si eso lo explotás o cómo lo explotás o lo coso, es una segunda parte, pero te ahorra ya el hecho de encontrar un punto donde se deserializa algo que el usuario está pasando por input, ¿no? Que es un montonazo suyo. Totalmente, el punto de ataque, ¿no? El vector de ataque. Claro, un vector de ataque está ahí. Te lo pone, te lo da. Log4j te da ese vector de ataque. Claro. Después, si es explotable o no es explotable, cómo lo explotás, es la segunda etapa. Claro, depende mucho de cómo esté el servidor, de que si hay conexión para afuera, si está parcheado o no la librería, si es importante también, está parcheado. Hay totalmente. Todo un mundo tiene un montón de peros, tiene que tener dos servicios, uno de la puede de RMI hacia afuera, ¿no? Versión de Java y después el payload la versión que de Java, ejecutar. el pero que quieres ejecutar. Sí, es como tiene un montón de peros que bueno, nada, es más fácil o más difícil, ¿no? Pero bueno, está. Perfecto. ¿Y en Android qué pasa? ¿Qué pasa con Android? La gran pregunta del stream. Bueno, Android lo que tiene de bueno, recordemos que JNDI es algo de Java del JDK. Por suerte, el Android SDK, si bien tiene un montón de clases en común con Java, es una versión mucho más reducida. Porque si bien es un lenguaje multipropósito, o sea, está pensado, es un framework multipropósito, está pensado por un contexto mobile. Entonces, en un contexto mobile, la gente de Google dijo, no tiene sentido que yo ponga la funcionalidad de JNDI. ¿Sí? Entonces, básicamente, Android no es vulnerable, client-side me refiero, ¿no? O sea, vos después podrás, porque ACB cada tanto
por ejemplo, imágenes o de iOS donde de repente el Wi-Fi tiene el peso JNDI de .celda. O sea, Android no resuelve deserialización, no resuelve JNDI. Si vos le pones un JNDI, le pones un LDAP, un RMI, va a pensar, de hecho, hasta te digo, lo que va a tratar de, a lo sumo de hacer, si vos le pasás a un LDAP 2 lo va a tratar de entender como si fuese un deep link. Y va a decir, che, no encuentro nada. ¿Sí? Adicionalmente, recordemos que es un Log4j. El Log4j no es una librería pensada o que se pueda hacer, sea portable fácilmente a Android. O sea, uno baja Log4j y lo quiere meter en Android, como utiliza un montón de cosas de Java, de JDK, que, como por ejemplo el Context Lookup, que no existe en Android, no anda. Entonces, existe, creo que dando vuelta una o dos versiones de Log4j que es una adaptación de Log4j para Android, por si a alguien se le cantaba en algún punto y dijo, me encanta Log4j y quiero utilizarlo. Está, pero hay un montón de cosas que no tiene o que son mock, como justamente esto. Adicionalmente también busqué servicios de JNDI, de RMI, que existieran de repente para Android, o las librerías, el engine, y la única que encontré relacionada con RMI es una que se llama Lime RMI. Delta no encontré, o no encontré inicialmente, habría que buscar. La de RMI es muy vieja, es creo que de 2006, con lo cual, nada, si existe alguna aplicación que tiene algo de eso, que podría ser, ¿no? No es algo canónico ni algo estándar. ¿Sí? Con lo cual, digamos, estén tranquilos que no es explotable client-side, como digo. Si eso después se envía a un server y el server está en Java, es otra historia. ¿Sí? Perfecto. Quedó resuelta la duda del título de stream. Log4j en aplicaciones Android, no. La respuesta cortita es no. Porque no está todo el tema de la interpolación de consultas LDAP y JNDI. Así que no es explotable. Vamos a ir cerrando por el día de hoy. No sé si tienen ahí alguna pregunta por el chat que quieran ir comentar. Pregunta, comentario, feedback. Este es el momento. Antes de que vayamos cerrando por el día de hoy. Por suerte pudimos arreglar el problemita que teníamos y dentro de todo no se cayó tanto. El streaming aguantó. Lamentablemente los ISPs en Argentina son infumables. Funcionan horriblemente. No podés. Para nada reliable. No puedes confiar en ellos. Vamos a dejar un par de minutitos a preguntas. La verdad que un streaming increíble hoy. Para aquellos que habían visto la vulnerabilidad en internet. Para aquellos que estuvieron viendo por Twitter. Ahí, che, mirá lo que pasó, qué sé yo, NetSec, blogpost, cómo lo explotamos. Muy interesante. Pero hoy estuvimos viendo las bases de la vulnerabilidad. Cómo funciona la vulnerabilidad en sí. Cómo está... ¿por qué surge, no? ¿Por qué surge la vulnerabilidad? ¿Cómo funciona? Sí. Estuvimos viendo las bases, el cómo se explota. Estuvimos dando algunas recomendaciones para el tema de mitigaciones, parcheos y demás. Cómo podemos ir con distintas técnicas mitigando un poco el impacto de la vulnerabilidad. Más allá de que obviamente hay que parchear en la librería, ¿no? Hay que parchear la librería, el módulo. Pero hay algún par de cositas que se puede hacer para mitigar la vulnerabilidad y no tener que salir corriendo a producción y cambiar código. Vimos de todo y al final, por último, mencionamos qué onda, qué pasa con las aplicaciones Android que no son vulnerables. Así que un streaming muy interesante, muy bueno. Muchísimas gracias a César por haber recopilado toda esta información, por haber dedicado el tiempo, la verdad, y haber venido acá al stream para enseñar a la gente, ¿no? Para explicar a la gente esta vulnerabilidad bien a fondo, bien mirando código, mirando componentes, explicando bien todo como debe ser. Excelente el stream, dicen por acá, muy bueno, che. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente. Esto va a quedar resubido en YouTube, lo vamos a estar resubiendo ya en estos días. Vamos a aprovechar que
que es un tema que se está hablando mucho, que la gente está interesada, lo vamos a estar resubiendo rápidamente a YouTube en estos días para que la gente pueda ir y verlos y entender la vulnerabilidad, ¿no? Que eso es lo lindo. Lo lindo del stream es que podemos explicar, se hizo la explicación a fondo de cómo funciona esto. Nos falta una prueba de concepto, pero ya le vamos a encontrar, capaz que la resubimos después. Sí, tal vez en algún momento la subimos o como offline, pero bueno, no hay en tiempo, Mac, no hay digamos, tiempo, hay mucho que hacer. No, en la Mac no hubo forma. Hay mucho que hacer. Tal vez una máquina complica. vieja o... Sí. Pero bueno, si no hay preguntas, vamos cerrando. Por lo que veo acá en el chat dicen excelente, muy bueno. Pero no tenemos preguntas. Genial, bueno. Joya. Bueno, vamos cerrando, César. Igual si se ocurre algo, sí, dale. Sí, como digo, si se ocurre algo después más adelante, pueden tirarlo a Discord o lo que sea. Si se ocurre algún tema, alguna vulnerabilidad, algo que quieran ver también. O sea, la vez pasada CX0 propuso, no sé si está en stream o no, pero propuso ver esto, me pareció estuvo ocupado, así que nada. Cuando tengan algo que les interese ver, algo que interesen exponer, lo que sea, saben, nos pueden comentar y cuando tengamos tiempo lo hacemos o lo explicamos. Claro, este fue un streaming sobre una idea que nos había pasado acá un follower, un viewer. Había dicho, estaría bueno que vean el tema de Log4j y lo expliquen. Y bueno, justamente hicimos eso. Agarramos y explicamos Log4j acá. César encontró toda la información y explicamos Log4j. Esto es justamente un pedido de la comunidad, ¿no? Así que eso es lo lindo de un streaming. Un ida y vuelta, charlarlo, ir viendo qué es lo interesante y qué podemos ir comentando, enseñando. La idea detrás del streaming, como siempre decimos, es educar. La idea detrás del streaming es que la gente pueda aprender sobre seguridad en aplicaciones, que es lo que nos gusta, sobre hacking, sobre seguridad, que es lo que nos gusta y que venimos haciendo hace un tiempo, y formar a las nuevas generaciones, ¿no? Que hoy en día hubo un recambio generacional bastante importante en la industria de seguridad, se está viendo en las conferencias, se está viendo en las meetups, se está viendo en todos lados y estaría buenísimo que puedan arrancar con contenido, ¿no? Que tengan contenido como para ir, sentarse, estudiar, aprender y ir mejorando y que todo este tipo de bugs salgan más seguido, ¿no? Y que se parchen más rápido y que haya cada vez más gente dedicándose a seguridad y que todo sea muchísimo más seguro día a día. Así que vamos terminando, vamos cerrando por el día de hoy. Muchísimas gracias a César Rodríguez, @warlock87 en Twitter. Tienen ahí el Twitter en el chat de Twitch. Lo pueden encontrar ahí, lo pueden seguir. @AgeOfEntropy con signo underscore entre cada palabra. Por si nos quieren seguir, tenemos cuentas en Twitter, Discord. Pueden unirse al server de Discord para dejar comentarios, dudas, preguntas sobre temáticas que ya hemos visto. Tenemos cuenta en YouTube también donde resumimos todos los streams. Este stream lo vamos a estar resubiendo rápidamente en YouTube, pero va a quedar por 2 semanas en Twitch. Muchísimas gracias a todos los que le dieron follow al canal, a los que se suscribieron y gracias a Faraday, nuestro sponsor, que nos ayuda a que esto sea posible. Gracias a César. Buen fin de semana para todo el mundo. Buena Navidad. Nos estamos viendo y buen año nuevo si no nos llegamos a ver, como siempre se dice. Nos estamos viendo probablemente la semana que viene o no se sabe. Son fechas de fiestas. Vamos a avisar. Vamos a ver si llegamos o no llegamos. Sí, capaz que llegamos un poco reventados de tanta joda y bueno, no se puede. Puede ser. Pero bueno, uno nunca sabe. Buenas fiestas, pásenla bien, cuídense, nos estamos hablando. Chau, chau. Nos estamos viendo, chau, chau.